Mil mensajes. Hoy estamos con el número 509 y este número nos hace reflexionar sobre algo muy cotidiano en la vida de mucha gente, por no decir de toda la gente, porque forma parte de nuestro esquema mental y son las preocupaciones. Y las preocupaciones realmente cuando se comienza a deconstruir, a desarmar su sentido, su significado, realmente la importancia que tiene en la vida de todos los seres humanos y en la nuestra en particular, comienzan a darse realmente elementos muy interesantes como podría ser el propio concepto que podemos tener, que es ocuparse antes de algo que va a ocurrir, que podría ser una interpretación de esta palabra tan importante en nuestras vidas y que la mayor parte de las veces tiene partes negativas, pero que también para mucha gente tiene parte positiva. Hay gente que realmente se muestra preocupada ante las cosas de la vida y al mostrar esa preocupación, probablemente algunas veces pierda gran parte del impacto de lo hermoso de la vida, pero otras veces también incluso puede ayudar a resolver problemas muy importantes, tanto de sí misma como de otras personas. Entonces, la preocupación, a nuestro juicio, se vuelve un elemento que hay que saber manejar mucho, que no podemos quitarnos todas las preocupaciones, como dicen algún hecho que dice no te preocupes, ocúpate, y que realmente podría ser alguna salida bien interesante. Pero también hay las preocupaciones, ¿por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia y tiene la capacidad de prever. Y en el momento de prever, únicamente no lo hace para las cosas positivas, también lo hacemos para las cosas negativas. Y entonces, pudiendo hacer unos análisis de tiempo, en lo que vemos lo que pasó, vemos lo que pasa, podemos inferir lo que va a pasar. Y esta preocupación entonces sí existe. Y las preocupaciones, a diferencia de otros pensamientos, yo creo que son importantes, que existen, pero en donde está la diferencia es que debemos saber enfrentar las preocupaciones. Y en esto en parte del dicho de ocúpate, pero que también podría ser cómo nosotros podemos llegar y de verdad hacer que las preocupaciones tomen una verdadera dimensión, que no amarguen el presente viviendo anticipadamente al futuro, pero que nos ayude con su esencia de preocupación a esa capacidad para prevenir, para disminuir el daño y no, como se hace frecuentemente, para uno estar realmente o sentirse preparados para enfrentar un mal en el futuro que puede venir o no puede venir. Y entonces la gente se preocupa muchísimo. ¿Para qué? Para que en el momento en que pueda suceder el daño, ese daño que tanto se teme, entonces uno esté ya preparado porque lo pudo anticipar y se pudo ir preparando anticipadamente. Entonces, lo que quiero expresar es que la preocupación como actividad humana, primero creo que es normal preocuparse. Si uno tiene capacidad para visualizar el futuro y visualizar sobre todo las consecuencias de lo que se ha hecho e inclusive de lo que se hace, hay que preocuparse. Ahora, vuelvo a repetir que lo importante es cómo asumimos esta preocupación. Y yo creo, y para hacerlo mucho más concreto, la preocupación tiene que verse dentro de un marco que tiene algunos elementos interesantes y que quiero recordar y que se pueden profundizar en cualquier momento. Un elemento es la capacidad que tenga el ser humano para ser inteligente, es decir, para actuar de la mejor manera posible desde el momento presente de la preocupación para tratar en forma eficaz, en forma eficiente, de disminuir o inclusive de hacer desaparecer la posibilidad que se está viendo
de un daño a futuro, de un daño en el futuro. Y esta inteligencia, por supuesto, nos lleva a tener otras características, como podría ser la capacidad para comunicar en forma adecuada las preocupaciones y esa comunicación que sea realmente convincente, que sea realmente creíble, que sea realmente que conmueva realmente y que lleve a las partes involucradas, incluso la persona consigo misma, a evitar hacer acciones que puedan tener una mala consecuencia. Y esto, entonces, algo importante es la inteligencia. Creo que otro elemento fundamental para influir en la mejor forma para llevar las preocupaciones que nos causa el vivir, esa capacidad de poder anteceder las consecuencias de los actos en el futuro, de lo que se hizo en el pasado y lo que se hizo hoy. Entonces realmente creo que la flexibilidad es bien interesante, bien importante a tomar en cuenta esa capacidad que se tenga para aceptar las fallas en las expectativas y no volverse perfeccionista, tener una perseverancia adecuada en lo positivo, saber cuándo dejar de ser perseverante y dejar de tener una conducta, tener la capacidad de la sensibilidad para captar todos los estímulos en la forma más adecuada posible, sin caer en exageraciones, sin caer tampoco en no tomarlos en cuenta, sino darle a cada una de las capacidades de percepción, darle su justo nivel en el ambiente adecuado, en el contexto adecuado, y entonces nosotros podríamos decir que la preocupación como actividad forma parte de nuestra vida y que en la mejor forma, en forma inteligente, en forma flexible, en forma tolerante, en saber cómo manejar elementos como el autocontrol para no hacer de esa preocupación realmente el problema posterior, y que siempre recuerdo el cuento que el escritor colombiano García Márquez dijo cuando aceptó el premio Rómulo Gallegos, en el cual era la profecía autocumplida, es decir, la madre soñó que esa tarde iban a quemar el pueblo y cuando al hijo barbero esparció el chisme y terminaron por quemar ese pueblo para irse, para evitar que pasara la tragedia. Y la tragedia sucede por esa preocupación exagerada, mal comunicada, etcétera. Yo creo que este tema es fundamental. La pregunta fundamental es, ¿cómo se preocupa usted? Si usted es una persona despreocupada, ¿qué lo lleva a ser despreocupado? Si es una persona que se preocupa mucho, haga un balance y vea sus preocupaciones. ¿Son de percepción cierta? ¿Son para defenderse ante los negativos que pueda traer el futuro? ¿Es por el contrario para prevenir? ¿Cómo comunica, inclusive, cómo se comunica usted sus preocupaciones con usted mismo y con la gente que lo rodea? Y creo que hay un elemento aquí que merece la pena seguir profundizando. Yo creo que el tema de la preocupación amarga muchas vidas y eso indica que las preocupaciones están mal manejadas. Pero también creo que las preocupaciones han salvado muchas vidas en el momento en que tienen toda una serie de características que nos ayudan a mejorar el futuro, mejorando nuestro presente y sobre todo también comprendiendo el pasado. Este es el mensaje número 509 de los 1000 mensajes. Es un tema para reflexionar, es un tema para profundizar y los dejo con este hermoso cuadro de Luis Obando de la exposición Transmutación, y realmente es un cuadro hermosísimo de gran formato que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, cruce con la segunda transversal. Ahí cuando ustedes suben por la avenida Los Mangos, en las primeras cuadras van a ver una esquina a la derecha, la esquina blanca, y ahí está el Patio Latinoamericano del Arte. Les sugiero que se bajen, se detengan un rato ahí, hablen con los pintores, hablen con la curadora Vera Mautorla, y de verdad que la van a pasar muy, pero muy bien. Será hasta el próximo
de los 1000 mensajes y sobre todo el aprendizaje. Hay que aprender a preocuparse, no hacerlo inútilmente y no hacerlo en forma exagerada. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.